Hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 195 de la lectura de la palabra, y hoy vamos a estar en Juan capítulo 12, versos 20 al 36. Acompáñenme. Dice así, verso 20. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa de mí, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en ella, para que seáis hijos de luz. Hay una narrativa aquí que es muy extraña en Juan, porque sabemos que estos griegos se le acercaron a Felipe, y Felipe luego se acercó a Andrés, y luego fueron a Jesús a preguntarle si podía ver a estos griegos. Pero no se nos narra ni se escribe que Jesús haya ido donde estos griegos inmediatamente a hablar con ellos. En cambio, Jesús se centró inmediatamente en la importancia de ese momento, en la importancia de esa hora, diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. A lo largo del Evangelio de Juan se habla en diferentes formas de esa hora, pero se hablaba de la hora de la glorificación, de la exaltación de Jesucristo. En este momento se está hablando de este momento no tan solo como de la glorificación, sino de la hora de dolor, de humillación, la hora de la cruz de Jesús. Él no hace diferencia entre dos diferentes horas, sino que a la misma hora le llama la hora de glorificación y la hora de humillación. Jesús habló aquí de la hora de su glorificación, pero sabemos también que estaba refiriéndose a la hora de su pasión, a la hora del dolor. Con toda seguridad te digo, a menos que un grano de trigo caiga al suelo y muera, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Así que Jesús habló al mismo tiempo de la hora de su glorificación como la hora de su muerte. Satanás en el desierto le ofreció un camino diferente que no tenía que ver con sufrimiento
o con pasar con la cruz. Todo lo que tenía que hacer era arrodillarse delante de Él por un momento nada más. Y nadie lo vería. Y todos los reinos del mundo serían suyos, pero sin la cruz, sin sufrimiento, sin pasión y sin humillación. Pero Jesús rechazó ese camino. ¿Sabes por qué? Porque no era el camino del Padre, no era la voluntad del Padre para Él. Anteriormente vimos la importancia cuando Jesús enseñó sobre el pan. En Juan 6 vimos lo radical que era la enseñanza de Jesús mientras hablaba de que Él era el nuevo maná, el pan que descendió del cielo, el pan que satisface la hambre para siempre. Ahora que su hora había llegado, dio otra lección del entorno agrícola sobre esta hora. Dijo que a menos que un grano de trigo caiga en el suelo y muera, permanece solo. Una semilla de trigo, si se pone en un frasco o se coloca en una mesa como un recuerdo, no hace nada, ni vale nada, ni tiene beneficio. Si algo va a venir de esa semilla, cualquier cosa de beneficio para alguien más, tiene que ser enterrada en la tierra y quebrantada. Eso era lo que estaba diciendo. Y al morir, esta semilla traería fruto en abundancia. Hay una promesa para el siervo de Dios, para Jesucristo, en Isaías 53:11, sobre su sufrimiento. Y dice así en el 11: verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Juan 6:37-40 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Jesús nos dijo que si un grano de trigo cae al suelo, podría producir algún fruto. Hay una esperanza y hay una seguridad en lo que Él dijo. En cambio dijo, producirá mucho fruto. Su sufrimiento, su sacrificio en la cruz, como semilla, produjo y sigue produciendo, después de más de 2000 años, mucho fruto. No es posible, ni siquiera teóricamente posible, que la expiación de Jesús no pudiera dar fruto. El Padre se asegura de que el grano de trigo que muere dé mucho fruto. ¿Qué es expiación? No sé si te has hecho esa pregunta. La expiación se refiere principalmente a la reconciliación entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Él pagó la deuda humanamente que era imposible para nosotros saldar. Él fue el sustituto por nosotros. Si estás en Cristo y has probado el pan del cielo, tú eres ese fruto. De hecho, el fruto abarca toda la iglesia de Jesús, que incluye a estos griegos que lo estaban buscando. Ya nosotros no estamos fuera del templo, ya nosotros somos permitidos a la misma presencia de Dios. Aquel que abraza la exaltación, la glorificación de Jesucristo, también debe abrazar la humillación, el sufrimiento y sobre todo debe abrazar la cruz. Porque aquel que quiera ser exaltado será humillado, pero aquel que se humilla será glorificado. Pablo también nos advierte que aquellas personas que se avergüenzan de Jesús en su humillación, en su dolor y en su crucifixión, Él se avergüenza de ellos frente al Padre. Aquel que se avergüenza de mí frente a los hombres, yo me avergüenzo delante del Padre de Él. Entonces Jesús dijo: ahora mi alma está perturbada. Unas palabras que no podemos pasar desapercibidas, sino que hay que analizarlas. Su alma está perturbada porque es la primera vez que vemos a Jesús con este sentir. Él estaba en un horror
indescriptible. En otras palabras, nuestro Señor estaba diciendo: mi alma está horrorizada por lo que estoy enfrentando en este momento. Este es un lado de Jesús que no habíamos escuchado. Lo que él estaba viendo, ya que él veía todas las cosas, era un momento de oscuridad, un momento de dolor. Incluso se le describe al camino que él tomó hacia la cruz, la vía dolorosa. Era el precio que tenía que pagar por nosotros. Nosotros deberíamos haber pagado el precio de nuestro pecado, pero él fue la expiación, él fue el sustituto, el cordero perfecto que tomó nuestro lugar. Luego, escucha la voz de Jesús diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Este es el sentir que tenemos que tener nosotros al enfrentar el dolor, al enfrentar cosas injustas, al enfrentar a nuestros enemigos, criticarnos, odiarnos, pisotearnos, hablar mal de nosotros, porque creemos en un evangelio como este, un evangelio que nos llama al arrepentirnos, al salir de la vida que estamos viviendo, que se basa en hacernos felices, en hacernos cómodos, en hacer todo aquello que nos haga sentir mejor. La vida del evangelio nos llama a seguir los pasos de Jesús. Él no dijo: glorifícame a mí, sino dice: glorifica tu nombre, Padre. Porque él sabía que a través de su dolor, de su sufrimiento, él iba a ser glorificado. Porque el glorificarse a él es hacer la voluntad del Padre. Escucha esas palabras. El glorificarse a él era hacer la voluntad del Padre. Muchas veces nos queremos salir de unas cosas o pedir perdón o arrepentirnos por nuestro orgullo porque no nos hace sentir bien. Pero el humillarnos a nosotros es glorificar al Padre. Vivimos mayormente para sentirnos bien. Vivimos mayormente por nuestra comodidad, para hacernos felices. Y eso nos hace sentir completos, en cierta forma, pero por un momento. Pero al final del día, no sé si te hace esta pregunta y te preguntas qué es lo que nos falta. Siempre y cuando vayamos con este motivo de hacernos felices a nosotros, de completarnos a nosotros, sin contar con la voluntad del Padre, sin contar con glorificar al Padre, siempre vamos a estar vacíos, siempre vamos a estar buscando de un pozo que sacie nuestra sed. Siempre vamos a estar buscando que alguien sacie esta hambre. Pero sabemos ya que el que sacia nuestra sed espiritual es Él. Y el que sacia la hambre de nuestra alma es el pan de vida, que es Él. Ya Él pagó la deuda de nuestro pecado. Siéntate a la mesa. Siéntate, que Él te invita y Él no te echa fuera, siempre y cuando vengas arrepentido, arrepentida, porque no hay nada que te pueda separar del amor de Dios, nada. Él lo demostró con la carta más hermosa que alguien te pueda escribir, muriendo en la cruz del Calvario, siendo el sustituto por tus pecados. Ya no tienes que venir avergonzada o avergonzado delante de la presencia del Padre, porque Él, a través de su sacrificio, pagó el pecado por ti y por mí. Ya el Padre, con nosotros, esa relación está arreglada, está restaurada. Puedes venir con tu pecado y decirle: Señor, Jesús pagó este pecado que yo he hecho. Y puedes ahora vivir una vida correcta delante del Padre. Así como le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: ve y no peques más. La gracia que vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo no es para pisotearla y seguir viviendo en pecado. La gracia nos empodera para vivir en la perfecta voluntad del Padre. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermoso, hermoso viernes.